Estefanía Clotilde de Bélgica nació el 21 de mayo de 1864 en Bruselas, ostentando el título de princesa. Fue la tercera de los hijos de Leopoldo II, rey de los belgas, y de la reina María Enriqueta de Austria. Una de las primeras tragedias que Estefanía experimentó fue cuando su hermano Leopoldo, de apenas 9 años, falleció tras una serie de complicaciones de salud, luego de haberse caído dentro de un estanque en el parque de Laeken. Aunque en ese entonces, Estefanía solo era una niña de 4 años de edad, este acontecimiento quedó profundamente grabado en su memoria, como un amargo recuerdo en su vida. Su educación formal comenzó al cumplir 10 años de edad. En 1874, a la princesa se le designó una institutriz y recibió instrucción domiciliaria por parte de profesores privados, que le impartieron diferentes disciplinas a lo largo de su formación, entre las que se incluyen diferentes idiomas, al igual que matemáticas, historia del arte. Además, también aprendió equitación. Aunque la instrucción de Estefanía era algo rudimentaria, la disciplina no dejaba de ser estricta. Desde ese entonces, Estefanía comprendió perfectamente, tal y como se refiere en sus memorias, que su infancia como la conocía había terminado. Al ser hija de reyes, se esperaba que Estefanía contrajera matrimonio con un soberano reinante o quizá con un príncipe heredero. A los 14 años de edad, Estefanía conoció a la famosa emperatriz Isabel de Austria, cuando la monarca hizo una escala en la corte de Bruselas durante el invierno de 1878. Desde ese entonces, la emperatriz consideró a Estefanía como una posible candidata para casarse con su hijo Rodolfo, quien era el heredero al trono austriaco. Posteriormente, a los ojos de los emperadores, la princesa cumplía los criterios para que un día se convirtiese en la mismísima emperatriz. La boda se celebró el 10 de mayo de 1881 en la iglesia de San Agustín, en Viena, poco antes de cumplir los 17 años de edad. En un inicio, su matrimonio fue aparentemente feliz. Ambos se entendieron y su relación mostró cariño y respeto mutuo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran algunas grietas en su relación, provocadas por las relaciones extramaritales de su esposo. En la primavera de 1883 se dio la noticia de su embarazo, lo que ocasionó que al menos temporalmente su relación volviese a fortalecerse. Rodolfo nuevamente mostró su afecto hacia ella, y ante las expectativas de un heredero varón, Estefanía dio a luz a una niña el 2 de septiembre de 1883, quien recibió el nombre de Isabel María, y con el tiempo fue conocida cariñosamente como Erzi. A principios de 1886, su esposo enfermó gravemente. Todo indicaba que había contraído alguna enfermedad venérea, probablemente gonorrea, a causa de su vida extramarital. Dada la seriedad de su enfermedad, la pareja se mudó a la isla de Lokrum para su eventual recuperación. Los médicos, temiendo que se tratase de sífilis, trataron al príncipe con remedios de la época, incluyendo el mercurio, lo que posiblemente agravó sus problemas psicológicos y depresivos, que desde tiempo atrás ya había mostrado algunos signos. Durante este periodo, Estefanía también manifestó graves síntomas que lamentablemente condujeron a su esterilidad. Presuntamente, había sido contagiada por su propio marido. Estos acontecimientos deterioraron aún más toda su relación. Desde 1887, la salud de Rodolfo se fue deteriorando cada vez más, y su problema mental fue más que evidente. Al siguiente año, Estefanía, preocupada por su esposo, acudió a su suegro con la intención de convencerlo para que interviniese en el problema de su hijo. Por el contrario, el emperador minimizó el caso y no le tomó tanta importancia. Para ese entonces, Rodolfo había iniciado una aventura con la baronesa María de Betsera, una misteriosa joven de la cual no se sabe prácticamente nada acerca de su vida pasada. El 30 de enero de 1889, la pareja de amantes fueron hallados sin vida en el pabellón de caza de Mayerling, propiedad que Rodolfo había adquirido desde 1886. Todo indicaba que la pareja había cometido un acto de suicidio, pues Rodolfo había dejado una carta de despedida a su esposa Estefanía. Tras el trágico acontecimiento, la princesa viuda solo deseaba retirarse de la corte. Su intención era regresar con sus padres, a Bruselas. Sin embargo, el emperador no consintió que abandonara Viena. En cambio,
se le permitió que residiera durante un tiempo en el castillo de Miramar, ubicado en Trieste. Durante este periodo, la archiduquesa continuó una relación amorosa con el conde Artur Potocki, un romance que había empezado desde antes de la muerte de su marido. No obstante, la salud del conde era demasiado delicada, a causa de su cáncer de laringe, lo que provocó su muerte en marzo de 1890. De regreso a Viena, su vida en la corte no volvió a ser la misma. Constantemente debía de lidiar con el trato indiferente de parte de los emperadores, y aunque se le permitió conservar su título de princesa heredera, sus funciones y ocupaciones se redujeron considerablemente. Mientras tanto, Estefanía empezó a dedicar de su tiempo a sus pasiones como el canto. También disfrutaba asistir al teatro. 11 años después de la muerte de Rodolfo, Estefanía contrajo matrimonio con el conde Elemer Lognay. La boda se celebró el 22 de marzo de 1900 en el castillo de Miramar. Aunque el emperador estaba en desacuerdo con esta unión, terminó por aceptarlo con algo de desagrado. En consecuencia a este enlace, Estefanía perdió sus rangos imperiales. Después de la boda, la pareja se instaló en el Palacio Zichy de Viena. A principios de 1906, Estefanía y Elemer compraron la mansión Rusovce, en Hungría. Una gran residencia de estilo neoclásico de 2.400 hectáreas, rodeada de extensos jardines. En este lugar, Estefanía llevó una vida tranquila durante un tiempo. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, mientras Hungría aún no se veía en profundas dificultades del conflicto, Estefanía se desempeñó como enfermera en su propio hogar, mientras que su esposo viajó a Rumanía y Serbia, al aceptar un puesto en la Cruz Roja austriaca. Con la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918, la familia imperial se vio obligada a abandonar Austria. No obstante, esta medida no perjudicaría ni a Estefanía ni a su hija, ya que ambas perdieron sus títulos imperiales y por lo tanto habían sido excluidas de la familia Habsburgo. Subsecuentemente, a pesar de que Estefanía planeaba escribir sus memorias en 1923, no fue hasta 1935 cuando finalmente sus memorias fueron publicadas bajo el título Yo iba a ser emperatriz. La distante y mala relación con su hija Isabel llevó a Estefanía a desheredarla en 1944. En cambio, legó todas sus propiedades a la Orden de los Benedictinos, con la condición de que la orden se hiciese cargo de las deudas de su esposo y de administrar sus bienes. Al año siguiente, tras la ocupación soviética en Hungría, Estefanía y su esposo tuvieron que abandonar su mansión y refugiarse en la abadía de Pannonhalma. En ese lugar, la archiduquesa Estefanía falleció de un derrame cerebral el 23 de agosto de 1945, a los 81 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en la cripta de la abadía de Pannonhalma, en Hungría.